Yo soy Esteban Noche, uno de los organizadores, junto con Rodrigo Laham Cohen, de este ciclo de conferencias, Cristianos, Judíos y Gentiles, Historia y Literatura en la Antigüedad Tardía, ciclo en el cual tenemos la intención de dar a conocer un poco, valiéndonos también desde el contexto pandémico, valiéndonos de esta modalidad virtual que nos permitirá llegar a más gente también. Bueno, dar a conocer un poco los avances que quienes integramos los proyectos de investigación, tanto de Rodrigo como mío, hemos realizado en los últimos tiempos. Tanto la virtualidad como esta voluntad de difundir los proyectos de investigación nos permiten contar entre los invitados con profesionales de la talla de quien hablará hoy, que ahora Rodrigo ya lo va a presentar, pero es ya bastante conocido por muchos de nosotros, el doctor Raúl González Salinero. Bueno, y queremos también con Rodrigo agradecer especialmente a estos 4 jóvenes investigadores, Sofía Quiñones, Violeta Muñoz, Ignacio Rondner y Uriel Fernández, que nos están asistiendo en toda la parte técnica y de sala de espera, admitir gente, manejar micrófonos. Así que va nuestro agradecimiento para ellos y para bueno, las instituciones que nos respaldan, que a la vez son las mismas en las que trabajamos nosotros, el Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Multidisciplinario de Ciencias Humanas del CONICET. Así que bueno, sean muy bienvenidos, gracias por sumarse, gracias por participar, y ahora Rodrigo hará la presentación del caso de nuestro conferencista de hoy, y al final de su charla seguramente tendremos un ratito para intercambiar dudas, preguntas, comentarios con el doctor Salinero. Así que Rodrigo, todo tuyo, adelante. Bien, bueno, yo, bueno, saben que soy muy desordenado y hablo de más, así que primero que voy a hacer es, o sea, creo que la mayor parte de los que estamos acá conocen al doctor Raúl González Salinero, pero no tienen por qué conocerlo todos, así que yo voy a hacer, es un breve currículum que tengo aquí, lo voy a recorrer sin agobiarlos, pero me parece que es importante, digamos, reconocer de este modo también la trayectoria de quien ha compartido con nosotros, o va a compartir con nosotros en este momento. Bueno, Raúl es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Salamanca y también ha sido becario postdoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. También fue becario del Ministerio de Educación y Ciencia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se benefició con el contrato de investigador dentro del programa I3P, Itinerario Integrado de Inserción Profesional, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el CSIC en Madrid. También ha sido investigador en la propia, la ya mencionada Escuela Española de Roma, y luego fue doctor contratado por la Comunidad Autónoma de Madrid en la Universidad de Alcalá de Henares. Desde allí, a partir del 2013, ha sido investigador contratado dentro del programa de excelencia Ramón y Cajal, con Benia Dokendi en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, en Madrid, y a continuación fue profesor contratado doctor. Y en la actualidad es profesor titular de esta misma disciplina en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. También ha tenido una gran trayectoria internacional, ha sido visiting scholar en las universidades de Cambridge, Parma, Sorbonne, en Bari y en Bolonia. Y de 1996 también participa en forma ininterrumpida en diversos proyectos financiados por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Bueno, el campo de investigación de Raúl es amplísimo. Yo solamente voy a contarles algunos de sus libros de más relieve, que los que nos dedicamos a esto hemos transitado una y otra vez. Uno es El Antijudaísmo Cristiano Occidental, que publicó Trota en el 2000. Después, para los que hacemos judaísmo visigodo, una especie de Biblia, que es Las conversiones forzosas de los judíos en el reino visigodo, publicado por el CSIC en la Escuela Española de Roma en el año 2000. Y luego también, bueno, hay otras obras, Poder y Conflicto Religioso en el norte de África, Biblia y Polémica Antijudía en Jerónimo, Las persecuciones contra los arrianos en el Imperio Romano. Bueno, no voy a decir infinita porque no sería real, pero es gigante, inmensa, la cantidad de publicaciones en la que ha estado
Raúl. Yo ahora voy a salirme del currículum porque si no, no terminamos más. Yo simplemente quiero decir que para los que hacemos judaísmo en la antigüedad tardía, sobre todo si hacemos judaísmo en Hispania, si no mencionamos a Raúl González Salinero, está mal. Es así, suena un poco crudo, pero es el especialista cabecera, y esto se ve también que es convocado en publicaciones internacionales, también tiene varias publicaciones en inglés, lo que para los que somos hispanoparlantes representa también un salto hacia un universo más amplio. Si bien cuando se trabaja historia de España, el español sigue siendo la lengua rectora y debe serlo, es necesario muchas veces darle el salto al inglés para que nos lean, porque muchos especialistas no vienen a nuestra lengua. Hablo en plural de lo que hablamos en Argentina y lo que hablamos en España. Y quiero cerrar esto y ya dejar hablar a Raúl y no atosigarlo con una infidencia que a Raúl le va a incomodar, y es que cuando nosotros en 2009 viajamos con Esteban, éramos muy jóvenes, a Italia y a España para ir a bibliotecas y escanear libros. Bueno, yo ya estaba en contacto con Raúl porque le había escrito para pedirle materiales y él me había mandado un montón. Y yo quiero decir dos cosas. Primero, que me dio un consejo que cambió mi vida académica, que fue, en vez de hacer fotocopias, sacar a fotos del material. Y entonces con Esteban estuvimos días enteros en bibliotecas. Yo no puedo decir saqueando porque esto se graba, pero debo decir acopiando material del que no podíamos acceder de otro modo. Y lo segundo es que Raúl nos invitó a Salamanca y a estos dos jóvenes que éramos estudiantes iniciales de doctorado, nos habló un montón de historia antigua, nos llevó a pasear, y eso habla de la calidad humana de una persona, y nada, para mí es como muy, muy importante que la gente que sabe mucho y hace mucho sea buena, hace un poco mejor el mundo. Pero bueno, perdón, esto es muy naif, dejo de ir a lo privado y agradezco, y también en nombre de Esteban, y también me pone muy contento trabajar con Esteban, quien es un hermano a esta altura, y sobre todo le agradezco a Raúl que se haya prestado a esto y que esté, que está en un proyecto nuestro, pero además que esté aquí, y para nosotros es un gran orgullo y un honor. Así que bueno, le cedemos la palabra a él, y después de que hable, le cederemos la palabra a ustedes para las preguntas y consultas. Así que Raúl, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Esteban, Rodrigo, por vuestras amables palabras. No sé si me las merezco, pero en fin, espero estar a la altura de ellas, al menos en esta conferencia. Como soy tendente a la digresión, y esto hace que se coma muchísimos minutos en las intervenciones orales, trataré de ceñirme al texto que tengo escrito, independientemente de que en algún momento determinado vaya incidiendo sobre puntos que tienen, en mi opinión, mayor importancia o mayor relieve. Bien, he puesto un guión para que aquellos que me escuchan pues no se pierdan en el discurso, que a veces puede resultar un poco farragoso o demasiado profundo. Entonces yo no quiero que se pierdan a lo largo de esta conferencia. Bien, el trasfondo histórico, hablaré sobre el trasfondo histórico de la destrucción de la sinagoga en Menorca, en Mahón en realidad, ¿no? En la actual Mahón, Magona, pero en general, he puesto Menorca en el año 418 de nuestra era, de la era común, y incidiendo fundamentalmente en estos dos aspectos, el aspecto de la predicación antijudía y de la conversión forzosa, y cómo estos dos fenómenos aparecen perfectamente imbricados. A lo largo de la exposición iré delineando
aquellos aspectos en los que podemos ver que hay una relación íntima, directa entre estos dos fenómenos. Bien, la tradición literaria cristiana de carácter antijudío estuvo representada en la Iglesia hispana de los siglos IV, V, por autores y obispos que participaron significativamente en la controversia ideológica en torno a la contraposición entre la Iglesia y la sinagoga. Desde los primeros escritos neotestamentarios y apologéticos, la exaltación de la primera, convertida en Verus Israel y heredera de todas las promesas bíblicas, contrastaba con la abierta repulsa de la segunda, merecedora por sus innumerables pecados y crímenes de la reprobación divina. Surgió así una exégesis cristiana cuya finalidad última no era otra que la de construir a través de la alegoría y de la tipología, aplicadas a la interpretación de los textos bíblicos como elementos probatorios, una imagen degradante de la religión judía. Y a través de la metonimia, también de la institución sinagogal. De hecho, desde que el redactor del Apocalipsis calificara al lugar de culto judío como sinagoga de Satanás, en Apocalipsis o Revelación 2.9 y 3.9, la literatura cristiana posterior, quiero decir, casi siempre se referirá a esta institución judía para vincularla con el mal inspirado por las fuerzas diabólicas en las que desde sus orígenes se había visto atrapado el pueblo judío. Y más si cabe, teniendo en cuenta que por su enorme capacidad de seducción e influencia, siempre había supuesto para la jerarquía eclesiástica un peligro latente para la integridad de la ortodoxia de las comunidades cristianas, algunos de cuyos miembros se habían visto irresistiblemente atraídos por sus ritos y ceremonias. Esta preocupación por las posibles influencias judaizantes que los fieles cristianos podrían recibir de su convivencia cotidiana con sus vecinos judíos se observa ya con especial nitidez en los obispos y dignatarios eclesiásticos reunidos en el concilio de Elvira, actual Granada, a principios del siglo IV. Algunas décadas más tarde, y precisamente en esa misma ciudad, en Elvira, su obispo, Gregorio de Elvira, advertía a sus feligreses que debían tomar especiales precauciones con respecto a la sinagoga judía, ya que, según sus palabras, se trataba de un antro, de un antrum, desde el que se había perseguido a la Iglesia y en el que se escondían innumerables males. La sinagoga era, por definición, viciosa, errante, había sido repudiada y castigada a vagar en tierra ajena, pecadora, criminal, meretrix, es decir, prostituta, adúltera, sterilis in virtutibus, y en ningún caso comparable con la Iglesia, virgo in doctrinam, carente de toda la soberbia y dureza que caracterizaban a la sinagoga. No hay que olvidar que la institución sinagogal conservaba aún una gran vitalidad dentro del ámbito cívico en las más importantes ciudades hispanas. En este sentido, contamos con un relevante testimonio epigráfico procedente de Mérida, que se fecha en la misma época en que los obispos de Elvira y de Menorca, después ya hablaré sobre el obispo de Menorca, sobre Severo, pues bien, en esta misma época
ellos estaban pronunciando sus sermones al pueblo cristiano. Se trata de una inscripción latina en la que se menciona al exarconte de al menos 2 sinagogas locales, Anianus Peregrinus, muerto a la edad, se nos dice en la inscripción, ahora la veremos, de 45 años. A ver si... Eso es. Bien. Podemos ver el texto, Anianus Peregrinus, es decir, Aniano Peregrino, exarconte honorífico de las 2 sinagogas, honorificus duarum synagogae exarchon, vivió 45 años, vixit annos quadraginta quinque, de quem bonum testimonium redent quides et amici sui, es decir, de él, de quem, nos brindan buen testimonio sus conciudadanos y amigos. No gozaste, ay, de tuam, irreprochable vida, que duerma bien tu espíritu. Bene dormiat spiritus tuus. Pero además, muy recientemente, ha salido a la luz esta pieza que no se conocía, fue descubierta en el año 77 por un anticuario emeritense, ahí tienen el nombre, Manuel León Gil. Él me pasó esta pieza para que yo hiciese un estudio sobre la misma, que lo he publicado, acaba de salir publicado en la revista Conímbriga, como ven ahí, del volumen de 2020. Podemos, que procede igual de Mérida, y ya digo que es de la misma época, finales del siglo IV, principios, incluso mediados del siglo V. Por tanto, estamos exactamente en la misma época del obispo Severo de Menorca, que es el que nos ocupa hoy aquí en esta conferencia. Podemos ver en el centro una menorá que está flanqueada, ahí lo vemos, por un shofar y por un lulav. Bien, con el mismo ánimo de desprestigiar a la institución sinagogal y a partir del mismo procedimiento exegético empleado por el obispo Gregorio, el poeta Prudencio recuperó el antagonismo bíblico entre Caín y Abel, figuras contrapuestas de la sinagoga y la iglesia. Acomodó, además, el tema clásico de los vicios y las virtudes a la representación simbólica de la sinagoga y la iglesia, al igual que de la herejía y la ortodoxia respectivamente, influyendo poderosamente a partir de entonces en la literatura patrística posterior e incluso llegando a construir un claro precedente ideológico para la iconografía medieval de ambas figuras. En la propia obra conservada de Pristiliano podemos descubrir de forma implícita la misma contraposición ideológica entre la figura de la iglesia y de la sinagoga. La metonimia, que no confusión, entre la sinagoga teológica, símbolo universal de la religión judía, y la institución sinagogal, lugar de culto en torno al que giraba la vida religiosa y social de las comunidades judías, estuvo presente en el mundo cristiano casi desde sus mismos orígenes. Pero no será hasta la época del Imperio Cristiano cuando se perciba de forma inequívoca, provocando consecuencias nefastas para los propios edificios sinagogales. De hecho, el origen de la actitud intransigente mantenida por Ambrosio, el todopoderoso obispo de Milán, Ambrosio, frente al emperador Teodosio I, Teodosio el Grande, en relación con la destrucción en el año 388 de la sinagoga en Callinicum
y su inmediata justificación en aras a conseguir que tal delito quedase impune, estuvieron íntimamente relacionadas con su pleno convencimiento de que la sinagoga del diablo, así lo dice, recupera esta imagen, un lugar en el que se niega a Cristo, añade este obispo, ne esset locus in quo Christus, negaretur, era una morada de incredulidad, una casa de impiedad, un refugio de locura bajo la condenación de Dios mismo. Aunque la agresiva retórica antijudía no implicaba una inmediata incitación a la violencia física contra los judíos, y por tanto también contra sus sinagogas, posturas como la del obispo de Milán pudieron servir de acicate a las masas populares para que en determinadas circunstancias arremetieran contra los lugares de culto judíos o incluso los destruyeran por completo. De poco sirvió que Teodosio prohibiera toda acción violenta contra las sinagogas, reafirmando en el año 393 la licitud de la religión judía. Está suficientemente establecido que la secta de los judíos no está prohibida por ninguna ley, eso afirmaba el emperador. Por eso nos preocupa gravemente que sus reuniones hayan sido prohibidas en ciertos lugares. Por tanto, después de recibir esta orden, tu sublime grandeza, ahí aparece sublimis magnitudo, en el texto latino, castigará con la debida severidad los excesos de aquellas personas que en nombre de la religión cristiana, sub Christianae religionis nomine, presuman cometer ciertos actos ilícitos y pretendan destruir y expoliar las sinagogas. Años después, Teodosio II llegaría a obligar a aquellas personas que bajo pretexto del venerable cristianismo cometen actos imprudentes, se abstengan de herirlos y perseguirlos, se refiere a los judíos, y que en lo sucesivo nadie se apodere o incendie sus sinagogas. Pero en la práctica, las autoridades imperiales terminaron por asumir que la destrucción de los lugares de culto judíos era, ¿cómo decirlo?, era algo inevitable. E incluso llegarían a establecer que toda sinagoga que hubiese sido ilegalmente transformada en iglesia consagrada para la celebración de los misterios cristianos no pudiera ser devuelta a los judíos, aunque quedase reconocido el derecho de la devolución de los objetos de culto o de su valor correspondiente. Este detalle tiene importancia para la carta de Severo de Menorca que después vamos a analizar. Así como a la cesión de un lugar en que pudieran construir un nuevo edificio con las mismas proporciones y características que el que había sido arrebatado. Sí, dice la ley, que está publicada en el Codex Teodosianus 16.8.25, que tenían prohibido decorarlas. Es decir, podían reconstruirla, pero nunca decorarlas. Ahora bien, el legislador no solamente se mostraba extraordinariamente indulgente con los culpables, sino que además propiciaba la discriminación de los judíos desde el mismo momento en que les negaba el derecho a levantar nuevas sinagogas, salvo que las antiguas hubiesen sido objeto de una apropiación ilegal por parte de los cristianos, o a reparar las antiguas sin un permiso especial. Si conseguían este permiso especial, de nuevo se especificaba que no debían ser decoradas. Para que se haga una idea, en Hispania no tenemos restos demostrados de sinagogas, por mucho que últimamente se quiera afirmar que la supuesta sinagoga del edificio de culto de Elche, de Iliki, fue en un principio sinagoga. Pero bueno, ese es otro tema. Si quieren después,
hacemos incidencia a esto en el debate después de la conferencia. Pero para que se hagan una idea de cómo era una sinagoga de Ostia, por ejemplo, en una sinagoga en la época tarda antigua, tenemos aquí la sinagoga de Ostia, que no se parece absolutamente en nada a la supuesta sinagoga de Elche, ni en planta, ni en características, en fin, bueno. Aquí tenemos, no sé si se ve el puntero cuando yo lo utilizo. Sí. Bueno, pues esta es la sala de oración. Aquí es donde estaría, digamos, el sacrarium, podríamos decir, la ley judía, y diferentes estancias con una cocina. Aquí tendría la parte de la cocina para un hogar, para cocinar, almacenes, diferentes, ya digo, habitaciones y estancias, y una sala con un banco corrido que vemos aquí. Después lo vamos a ver en una fotografía, que se supone que era sala de banquetes o también para el alojamiento, porque funcionaba la sinagoga como hospedaje también en el mundo antiguo. Aquí tenemos una foto, digamos, esto corresponde a la parte del sagrarium, donde estaban los rollos de la ley, se levantaban aquí. Y para que se hagan ustedes una idea, bueno, aquí tenemos un detalle con una menorá, una de las ménsulas del sagrario, la menorá o el candelabro de 7 brazos, con un shofar, etc. Bien. Esta sería la reconstrucción de la sinagoga de Ostia. Aquí tenemos, flanqueada por dos menorot, bien, el sagrario, ¿no? Y esta sería la sala de oración, con mármoles que se han verificado que proceden de muchos lugares del imperio, de la cuenca mediterránea. Por tanto, estaríamos ante un edificio que era realmente suntuoso, como el resto de sinagogas. Evidentemente, según la legislación tardoantigua del siglos IV y V, estos edificios, cuando caían en ruina, no podían reconstruirse con la misma decoración tan fastuosa, como pueden ver. Pero porque las autoridades eran conscientes de la atracción que estos edificios y sus ceremonias, las ceremonias que se realizaban en su interior, pues resultaban muy atrayentes para muchos miembros de la comunidad cristiana. Aparte del valor que sin duda adquiere la carta del obispo de Menorca para el estudio de las relaciones judio-cristianas dentro de un contexto antijudío bien definido, el texto de Severo nos proporciona algunos detalles particularmente interesantes sobre la organización y las relaciones sociales de los judíos de Mahón. De acuerdo con los detalles que aporta, el mayor dignatario de la comunidad judía era Teodoro, doctor de la ley, y pater pateron, es decir, que utiliza, el padre de los padres, ¿no? Digamos que utiliza el griego transcrito con caracteres latinos, pater pateron de la sinagoga local, el cual había ocupado todos los cargos de la curia y había sido defensor civitatis. Es una figura político-administrativa muy importante a finales digamos, al finales del Imperio Romano, durante el Imperio Cristiano. En ese momento era considerado por su poder, autoridad y riquezas un personaje preeminente tanto entre los judíos como entre los mismos cristianos. De hecho, fue reconocido como el patronus del municipio. Esto lo dice en su epístola 6.1.3. Por los apelativos y títulos que recibe, se deduce que se trataría del archisinagogo o dirigente de la sinagoga. Para los judíos de su comunidad era la columna sinagogae nostrae, ¿sí? Nuestra columna, ¿no? La columna de nuestra sinagoga, en la que habían depositado toda su confianza, y en diferentes lugares de su carta, Severo insiste en que todo el Iudaeorum Populus, todo el pueblo de los judíos,
se apoyaba principalmente en su fuerza y gran autoridad. Según el obispo de Menorca, Teodoro era sumus sacerdos perfidi populi, es decir, el sumo sacerdote del pueblo pérfido. Y legis doctor. Legis doctor equivale, vamos a decir, a una especie de rabino o doctor de la ley, o sabio. De momento vamos a utilizar el término sabio. Experto en la ley mosaica. Ahora bien, aunque no había quien se igualase a su sabiduría y autoridad, sabemos que Teodoro no fue el único maestro de la ley en su comunidad. Otros miembros de la misma aparecen, a su vez, vinculados a cargos públicos de relevancia. Ceciliano, por ejemplo, que se dice que es in honore synagogae post Theodorum primus, que era el primero en honor de la sinagoga después de Teodoro, había sido elegido recientemente también defensor civitatis, el defensor de la ciudad. Y el entonces comes Litorio, es decir, el conde Litorio, de rango senatorial, esto es muy importante este detalle, había ocupado el cargo de gobernador de la recién creada provincia baleárica, ni más ni menos que un gobernador. Por tanto, estamos ante un grupo de judíos realmente poderoso, que pertenecía a la élite política. Además, son mencionados en la carta algunos otros personajes judíos que destacaban por su condición de grandes propietarios y por su dignidad y posición en la jerarquía de la sinagoga, tales como Galileo y Floriano. De Floriano se dice que es un Iudaeorum pater, un padre de los judíos, o Melecio e Inocencio, primari Iudaeorum, es decir, que se encuentran entre los primeros entre los judíos, los primeros entre los judíos. Todos ellos, relacionados por medio de vínculos familiares, formaban parte de una élite endogámica dentro de la comunidad que giraba en torno a su principal figura, ya lo hemos dicho, Teodoro. Esta detallada descripción de la comunidad judía de Mahón que presenta el obispo Severo concuerda perfectamente con la organización de la coetánea comunidad judía de Venosa, en Apulia, al sur de Italia, bien conocida por la epigrafía que ha llegado hasta nosotros. Algún autor se ha preguntado si esta organización de la comunidad judía que describe el obispo Severo obedecía o no a una realidad histórica. Evidentemente, si comparamos esa realidad descrita por el obispo con la epigrafía coetánea de la misma época que ha sobrevivido en Venosa, podemos comprobar que concuerda perfectamente. Como Teodoro, en Menorca, Marcelo ostentaba en Venosa el título de Pater Patrum y era además reconocido como el patronus de la ciudad, exactamente los mismos términos que utiliza Severo al describir a Teodoro. Aquí lo tenemos, ¿no? Jodeikeite Markelos pater pateron kai patron tespoleos. Es decir, aquí yace Marcelo, el padre de los padres y patrono de la ciudad. Gracias a las inscripciones podemos constatar la existencia de un grupo social privilegiado cuyos miembros que compartían un mismo sepulcro, en este caso en Venosa el hipogeo de Lauricia, estaban ligados entre sí por vínculos de parentesco y matrimonio, exactamente igual que en Menorca. Así pues, no cabe duda de que el modelo de organización sinagogal que predominaba en el occidente tardo antiguo estaba definido por la preeminencia de una élite social fuertemente cohesionada gracias a sus fuertes lazos familiares. No es de extrañar que fuesen precisamente los miembros del grupo privilegiado que dirigía la sinagoga local de Menorca quienes interesaran a Severo. Su eventual conversión al cristianismo dictaminaría el destino ineludible del resto de los judíos. El prestigio social de los dirigentes de la sinagoga
y en general de toda la comunidad judía, afectó indudablemente a sus vecinos cristianos, que se encontrarían expuestos cotidianamente a las influencias de las prácticas religiosas de los creyentes del culto mosaico, alguna de las cuales, como el Sabbat, es mencionada por el propio Severo. Es muy posible incluso que, dado el ambiente inicial de cordiales relaciones, algunos cristianos admirasen e imitasen dichas costumbres, tal y como sucedía con frecuencia en otros lugares. Por ello, Severo dio a conocer en su predicación, lo podemos ver en la epístola 10:6, digo que dio a conocer en su predicación al pueblo cristiano argumentos propios de la polémica antijudía, especialmente agresivos, con los que revestir el odio suscitado hacia los judíos. La imagen que presenta de ellos al inicio de su carta encíclica así lo demostraría. Los judíos son, por su maldad y ferocidad, como los lobos y los zorros para los cristianos, y por su veneno de incredulidad, como las serpientes y escorpiones que atacan constantemente a la Iglesia de Cristo. Ya al principio del texto, su autor había presentado la sinagoga como un antro de incredulidad e infidelidad, en claro contraste con la sinagoga Mater Propinqua, y a la isla en la que ejercía su autoridad episcopal como un lugar yermo, árido y áspero, que estaba esperando a ser cultivado con la gracia de Cristo. Con un sueño parecido, Cristo se ha dignado advertirme, a mí, que soy el último de los pecadores, que me ajustara la cintura para la siembra. Otra viuda nobilísima, respecto de la cual no hay duda que tenía la semblanza de la sinagoga, me suplicaba insistentemente que tomara sus campos en barbecho para que los cultivara, puesto que el tiempo de la siembra había ya llegado. ¿Quién es, pues, esta segunda nobilísima viuda, sino aquella que, condenando impíamente a Cristo, se enviudó cruelmente a sí misma? Aunque nos hallamos ante un texto dominado por una interpretación apologética y teológica de los acontecimientos que narra, no existe en realidad otra fuente independiente que atestigue los hechos, salvo la críptica referencia que podemos descubrir en una carta que Consencio envió a Agustín y su somera mención en los Miracula Facta Uzzali. La información proporcionada por el obispo de Menorca tiene un valor histórico innegable. Son especialmente relevantes aquellos pasajes que presentan incongruencias respecto a la intencionalidad que persigue el autor o que delatan situaciones indeseadas que el autor trata de ocultar a través de una argumentación forzada, como es, por ejemplo, el robo de los objetos preciosos de la sinagoga. Esto es un problema, incluso jurídico. De esta forma, es posible detectar el sustrato histórico al que el autor no pudo. No es que no quisiera, es que no pudo renunciar. Esos elementos propiamente históricos deben ser verificados a través del criterio de plausibilidad contextual y del índice de dificultad. Me explico. Según el primer criterio, la historicidad de la información aportada por Severo depende del mayor o menor grado de compatibilidad con el contexto histórico más inmediato. Ya hemos visto antes, en la comparación con la epigrafía de Venosa, cómo encajaba perfectamente. Por tanto, desde ese punto de vista de la plausibilidad contextual, esta fuente es, podríamos decir, verídica. Por otro lado, el índice de dificultad permite encontrar los elementos verdaderamente históricos en la información embarazosa
que se muestra contradictoria con la visión de los acontecimientos que el autor trata de defender, pero que no ha podido ocultar completamente para evitar sospechas entre quienes, como Consencio, por ejemplo, aún tenían oportunidad de verificarla. La tenaz resistencia a la conversión de algunos judíos y la aparición de la falsa conversión, más tarde hablaremos de ella, se oponen al convencimiento del obispo de que los hechos acaecidos en Menorca que condujeron a los judíos a la verdadera fe obedecieron a la voluntad divina. Y en fin, la violencia ejercida contra los judíos y la destrucción de su sinagoga no podían ser negados a pesar de ir en contra de la iluminación de la fe, fidei lumen, y de la gracia celestial, caelestis gratia, que habían rescatado a los judíos de su incredulidad. Porque la lluvia de miel fue probada por muchos a quienes se les dio entendimiento para conocer y paladar para gustar. Y la columna de aquella luz penetró en la vista de muchos que Dios consideró dignos de ello. Con ello se da a entender que los judíos de todo el mundo serán visitados por la luz de la fe. Para desvelar esa información que se encuentra oculta en la carta de Severo, resulta imprescindible examinar de cerca, yo diría, el desarrollo de la narración a partir de los textos, de los propios textos. Según los acontecimientos narrados por Severo, situados con precisión en febrero del año 418, durante el primer consulado de Honorio y el segundo de Flavio Constancio, se nos dice así en la carta, el obispo describe al principio un ambiente tranquilo de convivencia y un trato familiar entre los cristianos y los judíos que habitaban la ciudad de Mahón. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la llegada a la isla de un fanático presbítero procedente de Jerusalén, que portaba consigo las reliquias del protomártir Esteban. Entonces los cristianos recibieron el impulso que habían estado esperando para poner en práctica lo que su ardiente fe les exigía: salvar aquella multitud. Nunc espes salvandae multitudinis erigebat, dice en su epístola 4:4. Es evidente que las reliquias fueron usadas por el obispo como un pretexto para empujar al pueblo cristiano a la acción violenta. Por medio de este recurso retórico, el autor de la carta trató de enmascarar su tóxica predicación. El ansia proselitista, contaminada por la doctrina antijudía, generó un ambiente enrarecido entre ambas comunidades que dio paso a la desconfianza e incluso a un abierto enfrentamiento dialéctico. Finalmente, de inmediato, interrumpimos también nuestra costumbre de saludarnos. Y no solo cortamos el hábito del trato familiar, sino que el error de una antigua apariencia de caridad se transformó en odio temporal, pero por amor de la salvación eterna. En todas las plazas había contiendas con los judíos sobre la ley, y en todos los hogares se mantenían disputas acerca de la fe. Negándose a acudir a la iglesia en sábado, tal y como se les había propuesto, los judíos rechazaron igualmente la predicación del obispo en su sinagoga, a donde había acudido en compañía de una gran multitud cristiana con la intención de enseñarlos la verdadera fe. Pero se nos dice que ha acudido con una gran multitud. Atemorizados por este repentino celo proselitista y dispuestos a defenderse, los judíos se pertrecharon con espadas y palos. Observen cuál es la retórica que utiliza en este pasaje. Es una retórica realmente muy elocuente, ¿no?
Nosotros hemos traído los códices para enseñar. Sin embargo, vosotros habéis acumulado espadas y palos para matar. Nosotros queremos salvaros, en cambio vosotros buscáis nuestra perdición. No estimo justo que cada uno se prepare para un combate tan dispar. Vosotros estáis sedientos de nuestra sangre, nosotros de vuestra salvación. Consciente de que los judíos eran inmunes a la predicación cristiana después de haberlo intentado, el propio Severo reconoce haber fracasado con las palabras. El obispo asume que es imposible, así lo reconoce, es imposible persuadir a los sabios judíos, cuya superioridad en ciencia escrituraria acepta tácitamente. Ningún argumento teológico pudo doblegar, por ejemplo, la férrea voluntad de Teodoro, doctor legis, pater patrum y máximo dirigente de la sinagoga local. Allí, como quiera que Teodoro comenzó a discutir con audacia sobre la ley y se burlaba de los argumentos que se le oponían y los deshacía por completo, viendo el pueblo cristiano que no podía vencerlo con las palabras, imploró el auxilio del cielo. Claro, ahora veremos en qué consistía esa ayuda celestial. Al igual que Gregorio de Elvira, Severo de Menorca sabía, pues, que ninguna predicación suscitaría la conversión de los judíos a la fe católica. Sin embargo, el repentino fervor cristiano por su salvación solo pudo deberse a la intensa predicación del obispo. En el momento de máxima tensión narrativa, Severo ofrece en un excurso previo a la descripción de la fatal confrontación de ambas comunidades, la interpretación antijudía de sendos sueños, uno de ellos suyo, en los que a partir de la imagen del campo yermo, que ha de ser sembrado por él, desarrolla el tema de la contraposición entre la joven y fructífera iglesia y la viuda y estéril sinagoga. No es precisamente casualidad que esta visión profética fuese el tema elegido para su sermón al pueblo cristiano en tan delicadas circunstancias. Uno mismo es el significado de ambos sueños. Antes de que transcurrieran unos 30 días y aunque nosotros ignoráramos su interpretación, es bien sabido que habíamos comunicado a los hermanos nuestros sueños. Es decir, el mensaje ya estaba lanzado y era imparable. Inflamados por el profetismo del obispo, le siguieron hasta la sinagoga a fin de que se cumplieran sus vaticinios. Viéndose en peligro por la llegada de una gran multitud amenazante, algunas mujeres judías comenzaron a arrojar piedras sobre los cristianos, quienes respondieron inmediatamente de la misma forma. Como resultado de la refriega, la sinagoga fue expoliada, aunque el obispo afirma que, salvo los libros sagrados, los objetos de plata serían posteriormente restituidos. Claro, esto hay una relación con esta ley teodosiana que antes mencionamos, sobre la prohibición de robar los objetos sagrados o los objetos de valor, de plata u oro, que tenían las sinagogas, porque sabía que estaba incurriendo en una ilegalidad flagrante. Por eso, Severo insiste en que esos objetos de valor, de plata en concreto, los devolvieron, fueron restituidos. E inmediatamente después, la sinagoga fue incendiada, hecho que fue entendido como una especie de anuncio profético de la disolución de toda la comunidad judía de Magona. Después que los judíos se hubieron retirado,
Nosotros tomamos la sinagoga sin que nadie, no diré que se apropiara de algo, sino que ni siquiera se le ocurrió cosa del género. El fuego consumió la sinagoga con todos sus objetos, a excepción de los libros y la plata, sagrada, se entiende. Para que los libros sagrados no fueran maltratados por los judíos, esto no tiene sentido porque eran sus propios libros, en fin, nosotros los guardamos. En cambio, para que ellos no nos recriminaran por apropiación indebida o por el gravamen que les hubiéramos inferido, les entregamos la plata. Ante este aplastante triunfo cristiano, el obispo y todos sus fieles se dirigieron entonces a la iglesia entonando himnos y dando las gracias a Dios por su victoria, al mismo tiempo que suplicaban que todos los auténticos antros de la perfidia, puede aparecer el término antro, vera, perfidia y antra, fuesen asolados y que la luz de Cristo pudiese entrar finalmente en los tenebrosos corazones dominados por la infidelidad, tenebrosorum pectorum infidelitas, de sus ocupantes. Este deseo impulsa a Severo a cerrar su epístola con la exhortación dirigida al resto de los obispos de la Iglesia para que, siguiendo su ejemplo, actuasen de la misma forma. Por todo lo cual, si escucháis con comprensión las palabras de este indigno pecador, revestíos del celo de Cristo contra los judíos, no para su condenación eterna, sino para lograr su salvación. Porque tal vez ha llegado el tiempo predicho por el apóstol, en que, habiéndose ya convertido la totalidad de los gentiles, todo Israel se salvará. Evidentemente, el obispo va introduciendo citas evangélicas, como podemos ver aquí de la epístola de a los Romanos 11:25. Por último, los cristianos forzaron, no sin algunas reacciones contrarias, a abrazar la religión cristiana a toda la comunidad judía. El propio obispo de Severo reconoce que Melecio, uno de los personajes más preeminentes dentro de dicha comunidad, llegó a decir: siendo así que en esta isla entre todos ha crecido tanto odio contra nuestra religión, hasta el punto que quien no abandona su patria no puede conservar la fe de sus mayores. La retórica eclesiástica sirve nuevamente como cauce para la interpretación teológica de los acontecimientos, de forma que estos cobran sentido moral y salvífico solo cuando obedecen a insondables designios divinos. Una vez destruido y expropiado el antro de los judíos, el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga no solo se había consumado con la conversión de estos a la religión cristiana, sino también con la humillación que suponía la reconstrucción del edificio como basílica cristiana, a costa de los propios judíos, quienes no solo fueron obligados a aportar los fondos económicos necesarios para ello, sino también a colaborar directamente en las labores de construcción. La humillación absolutamente es total. Por ello, Severo puede afirmar al final de su carta que donde hemos arrancado una densa selva de la incredulidad, allí proliferan excelentes obras de la fe. Los judíos han comenzado por derribar los fundamentos de la sinagoga y después no solamente han aportado los subsidios para construir una nueva basílica, sino que también arriman sus hombros para ello. No es extraño, pues, que gracias a la acción vivificadora de la fe en Cristo, esa misma isla, antes seca y muerta, aparezca como una tierra exuberante de frutos. Y todavía causa mayor maravilla, y es un gran motivo de alegría el hecho de que el pueblo judío, tanto
tiempo reducido a tierra improductiva, ahora, después de que han sido arrancadas las espinas de la incredulidad y recibida la palabra, podemos contemplar el germinar de un copioso fruto de justicia, porque nosotros nos consolamos con la esperanza de tan abundante cosecha. Pero no todos los judíos serían cosechados. Severo mismo se ve obligado a reconocer que algunos de ellos se resistieron denodadamente a la conversión y otros, como por ejemplo la cuñada de Inocencio, abandonaron la isla. Decisión esta que, como advierte el obispo, no solo toleramos, sino que hasta la sugerimos, porque no había forma de que se doblegara a la fe de Cristo ni con las palabras ni con los milagros. Digamos que era una mujer judía recalcitrante, vamos a decirlo, ¿no? Bien. Aunque es probable que, al igual que se constata en otros lugares del occidente romano, en Hispania se hubiesen producido algunas otras destrucciones o apropiaciones ilegales de sinagogas y que, como se intuye en este caso de Magona, tales acciones hubiesen quedado impunes, no habría que olvidar que la legislación imperial sobre el particular tenía vigencia en la diócesis Hispaniarum. Lo cierto es que este episodio narrado en primera persona por el obispo Severo supone el primer caso registrado en Hispania en que los judíos perdieron su sinagoga. Ahora bien, ¿significaría esto que la comunidad judía local fue totalmente erradicada a pesar de no contar ya con su edificio sinagogal? ¿Existe algún indicio que permitiría contestar a esta pregunta de forma negativa? De hecho, podemos detectar incluso en la propia versión de los acontecimientos que presenta el obispo de Menorca algunos elementos que inducirían a pensar que en el mismo instante en que se obligaba a los judíos a abrazar la religión cristiana y se producían las primeras huidas, se estaban fraguando ya ciertos comportamientos propios de la falsa conversión, que conducirían, sin duda, a una situación de criptojudaísmo. Como indica el propio Severo, así se expresó, por ejemplo, Galileo, que era primo de Teodoro, el pater patrum de la comunidad judía, del que antes ya hice referencia. A todos os pongo por testigo de que en mi heredad no puedo continuar siendo judío, puesto que en ella tengo copropietarios cristianos, y si quisiera mantenerme en el judaísmo, posiblemente perecería a causa de su odio. Por tanto, apercibiéndome del peligro que corre mi vida, me iré inmediatamente a la iglesia para escapar de la muerte que se me prepara. Pensando Galileo que declarando los motivos de su conversión se aseguraba la vida temporal, como así era desde luego, sin saberlo, afirma el obispo, decía la verdad respecto de la vida del tiempo futuro, en la cual no pensaba para nada. Y a continuación se menciona el asentimiento de Ceciliano, el segundo padre de la sinagoga en importancia después de Teodoro, indicando que a él mismo le movían idénticas razones para actuar de la misma manera. Inspirándose en estas palabras, un varón honrado y de reconocida preeminencia, no solo entre los judíos, sino también en la ciudad, hasta el punto que acaba de ser elegido defensor civitatis, o sea, Ceciliano, manifestó que Galileo había dicho la verdad y que él tenía razones semejantes para temer
algo igual. En efecto, la mayor parte de los judíos no abrazó el cristianismo por propio convencimiento, dado que a vosotros no os atrae a Cristo su virtud tan grande. Tanta eius virtus. De hecho, ellos reconocen que nunca fueron persuadidos por la verdad cristiana, aunque los cristianos se sirvieran de numerosos testimonios de las Escrituras. No solo no te convencerían a ti, Teodoro, que eres el más versado de todos, sino que tampoco a los demás. Por tanto, esta conversión fue forzada, no fue por convencimiento o por persuasión. El propio Severo lo reconoce. Aunque esto vaya en detrimento de la defensa de la intervención divina en el asunto. Su conversión, digo, por tanto, era falsa. Y la puerta para el criptojudaísmo quedaba así, completamente abierta. Si bien es cierto que el término criptojudaísmo fue originariamente acuñado para describir una situación generada por el problema judío converso en la España bajo medieval, no creo que sea anacrónico utilizarlo para definir un comportamiento similar detectado implícitamente en el contexto social que refleja la carta de Severo. De hecho, se trata de un concepto a partir del cual se describe un fenómeno histórico. Este fenómeno, muy ligado a la falsa conversión, aparece claramente ya en el reino visigodo. Y como he demostrado a partir de este análisis textual, también implícitamente en la carta de Severo. El miedo a la violencia provoca la conversión forzosa, que es siempre, siempre, siempre una falsa conversión. Y la falsa conversión nunca anula la creencia religiosa anterior, cuyos ritos continúan practicándose de forma clandestina. Esta misma secuencia ha sido verificada en todas las épocas en que ha aparecido el fenómeno de la conversión forzosa, tanto en el reino visigodo como en la España bajo medieval y moderna. Aunque lógicamente no aparece confirmado de forma expresa en el texto del obispo de Menorca, que ha llegado hasta nosotros, no sería de extrañar que esos forzados conversos siguiesen observando en la clandestinidad los ritos ancestrales de su religión, aún sin contar ya con su sinagoga. En todo caso, no podemos ignorar que Galileo declara abiertamente que su conversión no era sincera, sino obligada por las trágicas circunstancias, ut necem quae mi praeparatur effugiem, para escapar, es decir, para escapar de la muerte que se me prepara. Es indudable que la carta de Severo de Menorca, analizada con frecuencia anteriormente, es un texto profundamente apologético. Por ello, precisamente es tarea del historiador depurar la información disponible, analizando con bisturí algunos pasajes oscuros del texto latino y descubrir no solo la base histórica en la que se apoya el relato, sino también, y sobre todo, la intención que el autor perseguía al escribirlo. La tensión social provocada en buena medida por la agresiva predicación antijudía llevada a cabo por la jerarquía eclesiástica en el seno de la comunidad cristiana, acabaría, como en el caso de Mahón, en Menorca, por aflorar de forma
violenta y por arruinar la pacífica convivencia existente, al menos aquí, en Menorca, entre judíos y cristianos. Severo utiliza la predicación para introducir subrepticiamente en el pueblo cristiano el odio antijudío, paso previo a la acción violenta posterior. Su principal objetivo era acabar con el peligro de la judaización, veladamente insinuada en sus ataques a las prácticas religiosas judaicas como el Sabbat. Según deja traslucir la carta, el obispo parece asumir de forma solapada, pero detectable a través de un análisis crítico del texto, que le resulta imposible persuadir a los sabios judíos para que abracen el cristianismo porque reconoce su propia inferioridad en la ciencia escrituraria. Este detalle resulta importantísimo para justificar la planeada agresión antijudía con el auxilio del cielo. Auxilium de coelo, dice el texto. Es decir, que ante el fracaso de las palabras, el obispo aprueba el empleo de la fuerza, una fuerza que conducirá a la destrucción del lugar de culto judío. En efecto, según puso de manifiesto Gabriel Seguí Vidal ya en 1937, los cristianos pudieron apoderarse de la sinagoga y quemarla con todos sus adornos, a pesar de que los judíos los aventajaban en número y de que ocupaban los puestos más elevados dentro de la curia. Además, no existía ninguna razón legal que justificase tal destrucción. Por ello, este acto, entrecomillado, injustificable y aparentemente impune, hace suponer que los cristianos tenían de su parte a las más altas autoridades del imperio y que consideraban a los judíos en un estado inferior, podríamos decir, sin los mismos derechos que a ellos les amparaban. Por otra parte, la conversión de los judíos, aunque fuese por la fuerza, era esencial para el discurso ideológico del obispo en relación con la victoria de la Iglesia sobre la sinagoga, aportando como prueba final la contribución física de los judioconversos en la reconstrucción del nuevo edificio como basílica. Sin embargo, ese supuesto triunfo no llegaría a ser total. A pesar de la destrucción de la sinagoga y al margen de ella, hubo judioconversos en la isla de Menorca que supuestamente continuaron practicando de forma clandestina sus antiguos ritos religiosos. Severo de Menorca da a entender de forma indirecta, aunque para el historiador atento de manera inequívoca, que la falsa conversión condujo al criptojudaísmo. Cabe advertir, finalmente, que estos hechos narrados por el propio obispo Severo, como testimonio del llamado triunfo de la Iglesia sobre los enemigos judíos, no fueron algo excepcional en el ámbito del Imperio Romano de época cristiana, ya que a pesar de la legislación que las protegía, se documentan varias destrucciones de sinagogas o conversiones de las mismas en basílicas cristianas, como en este caso, que quedaron impunes en otros lugares del Mediterráneo occidental. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Aquí no, en estos casos no tenemos los aplausos que serían fuertes aplausos, pero por favor. estoy seguro que todos lo hemos disfrutado y hemos aprovechado tu gran exposición. Ahora yo abro el espacio para quienes tengan preguntas para el doctor. Te pido, Raúl, si podés dejar de compartir la pantalla, así nos vemos Sí. mejor. Muy bien. Y bueno, así que quien quiera hablar, active su micrófono y
y adelante. Sin timidez. Tenemos además en el público especialistas, visigodos, en estudios judaicos. De paso, mientras se animan, agradezco también que aquí están presentes Analía Sapere, Julieta Cardini, Mariano Espléndido y Andrea Simona Silión, que van a ser parte de quienes darán conferencias en los próximos viernes del ciclo. Bien, ¿quién rompe el hielo con la primera? ¿Te parece? Yo hago una pregunta para romper un poco el hielo. Dale. Raúl, mi pregunta, en primer lugar, creo que todo lo que comentaste es, además de muy valioso en sí mismo, es más que muy valioso para nuestro ciclo porque abordaste un montón de cuestiones que son importantes para los proyectos que nosotros trabajamos y en los cuales el trabajo de cada uno de nosotros se enmarca, ¿no? Desde esta duda o esta necesidad de cuestionarse sobre nociones como conversión, triunfo de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el énfasis que vos hacías en la cuestión o en la duda que merece este acto de conversión, hasta qué punto esta conversión forzosa es conversión o no, a mí se me venían a la cabeza muchos de estos elementos de la tipología que sobre todo en las últimas décadas se han ido elaborando para complejizar un poco el contexto, perdón, el concepto mismo, ¿no?, de conversión. Entonces pensaba en los autores que hablan de conversión espiritual, mística, etcétera, etcétera, y sobre todo se me venía a la cabeza uno de los conceptos que un autor italiano, Enzo Pace, señalaba como una de las variedades de la conversión, ¿no?, la que él llama la conversión racional instrumental, ¿no?, y que la define, estaba buscándola acá en la computadora, esta es una ventaja que tenemos en este contexto, ¿no? Él dice que la conversión racional instrumental es una conversión que resulta de un cálculo más o menos refinado. Yo me convierto porque esta es funcional a mis objetivos, sin necesidad de que pase a estar particularmente involucrado en el plano emocional o en el estilo de vida. Entonces, mi pregunta es si vos crees que para el caso que vos nos acabás de presentar, esta conversión racional aplica, o de ninguna manera podemos hablar de una conversión, dado que es forzosa. Es decir, ¿se puede entender como acto de conversión, aunque sea forzosa, una conversión como narrada en este episodio histórico que vos comentás? Me temo que mi respuesta es negativa, rotundamente no. Y por varias razones. Se puede analizar el fenómeno dependiendo de la postura, la óptica que nosotros adoptemos, si es émic o es étic. Y eso es muy importante porque va a variar la respuesta. Evidentemente, un historiador no puede implicarse dentro del concepto en sí. Debe examinarlo siempre desde una posición externa. Una conversión es una conversión y no hay conversión instrumental o racional. Lo que hay es un cambio nominal del estado religioso o del estatus, si me apura, del estatus religioso. Hay un cambio nominal, pero eso no equivale a una conversión. Si nos introducimos en la dinámica discursiva de la religión cristiana, entonces sí podemos considerar que hay una conversión instrumental. Pero esto no deja de ser una falacia. ¿Por qué? Porque, claro, para las autoridades eclesiásticas, aunque se haya producido esa, vamos a utilizar el término,
esa conversión forzosa, aunque haya sido una conversión forzosa, el judío ha tenido que abjurar de su religión anterior y ha tenido que recibir el sagrado bautismo. Y eso es un sacramentum imborrable para la teología cristiana. De ahí viene el problema de las conversiones forzosas en el reino visigodo. ¿Por qué Isidoro de Sevilla afirmaba, mientras que afirmaba que las conversiones debían producirse siempre por persuasión, para con pleno convencimiento? Por otro lado, en el Concilio IV de Toledo, se decía que aquellos que ya han abrazado, que han pasado por la pila bautismal, no podían renunciar a la religión cristiana, porque eso era desautorizar al sacramentum. Pero claro, esta forma de razonamiento teológico es propia de un teólogo, como era Isidoro de Sevilla, no de un historiador. Un historiador debe examinar el fenómeno teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias sociales de dicho fenómeno. Y la consecuencia social de una falsa conversión o de un cambio nominal del estatus religioso siempre conduce a un criptojudaísmo, a una situación de clandestinidad, que entra en contradicción directa con la asunción de la confesionalidad o de la recién estrenada confesionalidad del individuo. Por tanto, utilizar términos, en mi opinión, utilizar términos como conversión instrumental o racional es, como decimos en España, marear la perdiz. Es un eufemismo que no conduce absolutamente a nada, y menos a clarificar el fenómeno. Bueno, perfecto. Muchas Ahora, gracias, Raúl. acá nos cuenta Uriel, que nos está ayudando, que en YouTube hay una pregunta. Me siento muy tecnológico al decir esto. Así que, Uriel, le podés transmitir a Raúl la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Acá Pablo nos pregunta, ¿a partir de qué momento se pueden ver figuras judías influyentes en la administración romana y por qué medios alcanzaban esa posición si es que se puede establecer un patrón? Gracias, Uri. Bueno, si no he entendido mal, o sea, judíos que estaban en la administración romana, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien. Bueno, aquí hay dos estratos. Hay que distinguir entre la administración romana local y aquella que es provincial o incluso imperial. Si prestamos nuestro foco, si focalizamos nuestra atención a la administración local, es decir, en las curias, en las ciudades, desde ya época helenística, finales incluso de época romana, de época republicana romana, podemos observar que los judíos estaban muy implicados en la vida política de las ciudades donde residían, en la diáspora, pero no solamente en la diáspora, sino también en Eretz Israel, es decir, en Judea, después pasaría a llamarse Palestina, la provincia de Palestina, etc. Bien, la epigrafía es muy rica en este sentido. Podemos ver a judíos que pertenecían al ordo decuronial, que eran decuriones, que participaban de esa vida política local, que, digamos, se habían adaptado a las formas de evergetismo grecorromanas, que donaban dinero a su comunidad cívica, etc. Si pasamos digamos, al ámbito
provincial, también podemos observar cómo los judíos van introduciéndose en el aparato administrativo y político del imperio, especialmente a partir de la época de los severos, a principios del siglo III. A partir de la legislación de los severos era muy favorable a la minoría judía y les eximía, por ejemplo, del juramento de fidelidad al emperador, el juramento, el sacramentum, al emperador. Los judíos rogaban por la salud del emperador, no por su genio, no por el genius del emperador. Entonces tenía concedidos una serie de privilegios formales, desde un punto de vista jurídico, que favorecía la incorporación de estas élites judías a los gobiernos provinciales. También hay bastantes testimonios epigráficos sobre esto, y también en la literatura. Casio-Dion, por ejemplo, nos lo menciona en su historia romana. Si pasamos a la administración imperial, la incorporación de estas élites judías al aparato administrativo imperial fue más lento y fue posterior, pero también era imparable. Ya a lo largo del siglo III, podemos ver que en el consistorio imperial la presencia judía era un hecho. Y a lo largo del siglo IV podemos ver que incluso muchos judíos habían llegado a ocupar puestos de responsabilidad en la administración imperial de gran relevancia. Porque desde los siglos anteriores los judíos fueron incorporados al servicio militar. Aunque nos parezca algo extraño y paradójico, hubo soldados judíos sirviendo en el ejército romano desde el siglo I, desde el cambio de era. Y en el siglo IV, padres de la Iglesia, como por ejemplo Jerónimo, protestaba al ver que había oficiales, no solamente judíos, oficiales que estaban ocupando puestos de gran relevancia dentro del ejército, dentro de la militia armata, pero no solo en la militia armata, también en la militia civilis, es decir, en la administración civil y la administración militar. Por ello, seducido por esta presión eclesiástica, Teodosio va a emitir una serie de leyes en las que se prohíbe a los judíos formar parte de los ejércitos imperiales. E incluso se les expulsa de la escola agentum, es decir, de los agentum in rebus, la figura del agens in rebus es una especie de, ¿cómo decir?, de agente especial paramilitar que recorría el imperio y tenía atribuciones para vigilar a los gobernadores, pero el origen de esta escuela de agentes es un origen militar. Pues bien, era una élite de agentes, son agentes secretos al servicio del emperador. Y ahí estaban también infiltrados los judíos desde principios del siglo IV, al menos. Si no antes, cuando se llamaban frumentari. Los frumentari eran los agentes, estos mismos agentes, pero para la época alto imperial. En las fuentes aparecen mencionados así, como agentes, como frumentari, que en principio tenían la función de inspeccionar los cargamentos del grano, etc. De ahí viene el nombre. Pero a partir de Constantino, con la reforma que introdujo, se creó esta escuela de agentes secretos, y desde el principio los judíos estaban introducidos en esta escuela. Por tanto, la infiltración a todos los niveles, al nivel local, provincial y también imperial, se produce en una época muy temprana, muy temprana.
Perfecto, muchas gracias, Raúl. Ahora tenemos una pregunta aquí de Alexander Barmaguen, que es otro especialista en judíos visigodos, así que, Alexander, ahí está el micrófono. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hacer una pequeña observación y una pregunta como resultado. La observación es que, de hecho, a partir de investigaciones, descubrimientos arqueológicos bastante recientes, cada vez se está dando cuenta de un fenómeno que es bastante evidente, y es digamos, el hecho de que la diferencia entre espacio de sinagoga y espacio del cristiano es muy, muy, muy poco clara, incluso hasta tan tarde como el siglo VI. Nos damos cuenta en edificios como las sinagogas en Palestina de la época, ¿no? Y eso, aunque no se ve tanto en Ostia, que es un unicum, hay que decirlo, eso sí se ve en otros edificios como Sardis y demás. La pregunta es, si bien es verdad que existe una ley imperial, como han mencionado, que intenta, digamos, conservar las propiedades judías en principio, entre comillas, sí, pero luego renuncian a esa conservación por problemas jurídicos, problemas de todo tipo en el momento de la conversión, digamos que no se puede desacralizar un espacio. La pregunta que hago es, ¿acaso después de esa supuesta conversión, escrita por alguien que obviamente tenía mucho interés de tener la victoria en sus escritos, ¿acaso primero existe una capacidad de esa autoridad imperial de imponer su voluntad, incluso sobre los judíos que dejan de mantener los ritos cristianos? Digamos que se difumina un poco el cristianismo y el judaísmo en estos territorios lejanos. Y en segundo lugar, está la cuestión, no sé si podría mencionar, la cuestión de las herejías que están ocurriendo aquí, ¿no? Los del cristianismo y demás. Y el hecho, o sea, no sé si existe una relación entre esas conversiones forzosas y las otras conversiones forzosas que ocurren sobre cristianos de otros grupos, especialmente porque se mencionaron la palabra la secta judía, ¿no? En el Codex de Orosianos. Entonces, no sé si hay una relación. Bueno, has mencionado, Alexander, varios conceptos que, claro, para explicarlos adecuadamente necesitaría muchísimo más tiempo que estos minutos, podrá comprenderlo, ¿no? Pero sí quisiera hacer algunas observaciones. Desde un punto de vista, de la terminología jurídica, la palabra secta no tiene la connotación, ni siquiera en el siglo IV, que puede tener actualmente. Es decir, una connotación peyorativa o denigrante. No. Secta se utilizaba como una expresión que definía a un grupo separado, un grupo religioso separado de una organización superior, podríamos decir, pero no con esa connotación peyorativa. Algo parecido sucede algo parecido hasta el siglo III. Sucede con la palabra superstitio, que nosotros la traducimos incorrectamente como superstición cuando hablamos de textos que son del siglo II, del siglo III, del siglo I. Cuando leemos a Tácito, Tácito no utiliza, por ejemplo, esta expresión de forma peyorativa, no, sino de forma descriptiva. Entonces, esto es muy importante. Después, a partir del siglo IV y V, la cosa cambia. Hay una evolución semántica en la palabra superstitio. Bien, por tanto, es importante el saber en qué época nos encontramos para utilizar una terminología u otra.
Respecto al ámbito sinagogal que mencionaba, sobre las fuentes, podríamos decir, cuando nos acercamos al ámbito sinagogal desde un punto de vista arqueológico, la interpretación es muy amplia, pero siempre tiene que terminar justo allí donde termina la evidencia epigráfica o arqueológica, material, vamos a decir, donde termina la evidencia material. Toda especulación que exceda esa evidencia se sustenta en mera conjetura. Bien, el hecho de que se cite que Ostia es un caso, un unicum, pues no sé en qué se basa, porque en realidad no hay duda de que además de Ostia hay otros edificios cuyo carácter judío está fuera de toda duda desde un punto de vista epigráfico. Y puedo mencionar un sinfín de sinagogas de las que no hay duda de que eran sinagogas desde el principio hasta el momento final, que dejan o son destruidas o son abandonadas o transformadas en otro tipo de edificio. Ahí tenemos, por ejemplo, Beit Sharim. Ahí tenemos, por ejemplo, Stobi en Macedonia. Tenemos Sardes, tenemos Dura Europos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que demarcar, o sea, hay que marcar muy bien la realidad arqueológica a la que nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Respecto al judaísmo en su relación con el cristianismo, hubo una polémica hace años, ya está abandonada. En los últimos años la historiografía no ha prestado atención a ese asunto, que defendía que el antijudaísmo era un producto ideológico propio de la corriente católica del cristianismo. Solo. Y sin embargo, descubrimos polémica antijudía entre los nestorianos, los pelagianos, por supuesto los arrianos, y también en Prisciliano. En sus cánones descubrimos ideología antijudía. Por tanto, no es un fenómeno solo y exclusivamente de la corriente católica. Es un fenómeno que también aparece en otras corrientes, en otras expresiones. Me resisto en esta época a utilizar la palabra herejía, ¿no? Porque es una palabra que da lugar a demasiada ambigüedad. Porque, claro, hablar de ortodoxia o herejía en época de Constancio II no es lo mismo que hablar en época de Teodosio I, ¿no? Lo que consideramos como una expresión ortodoxa del cristianismo en época de Constancio sería el arrianismo, y en ese sentido los católicos serían los herejes, porque el poder imperial era de confesión arriana. Mientras que en época de Teodosio cambia, es decir, los herejes, supuestos herejes, entre comillas, serían los arrianos y los ortodoxos serían los nicenos o católicos. Por tanto, hay mucha confusión. Yo prefiero, antes que hablar de herejía, prefiero hablar de corriente o otra expresión del cristianismo. Creo que se ajusta más a la realidad histórica. Por tanto, en diferentes expresiones del cristianismo podemos descubrir posturas muy similares frente a la religión judía. Pero porque la religión judía, no olvidemos que el cristianismo bebe de las mismas escrituras veterotestamentarias. Utilizo adrede la palabra veterotestamentario. Aunque para los judíos, desde luego, no era una expresión muy afortunada, pero sí para todos los padres de la Iglesia, que la utilizan con el Antiguo Testamento, ¿no? La utilizan con profusión. Pues digo que
en estos momentos la exégesis que se produce dentro del cristianismo es una exégesis antijudía en todas sus expresiones, allí donde nos han llegado. Claro, el problema es que nos han llegado muy pocos textos originales por ejemplo, del arrianismo. Contamos con el obispo arriano del norte de África, Maximino, o Maximus, del que se ha conservado una obra de género adversus judaeos y poco más, y algunos fragmentos, etc. Pero es suficiente para ver que está ahí reflejada toda esa tradición antijudía. Bien, muchas gracias, Raúl. No queremos abusar ya más de tu tiempo. No hay problema. Vamos a abrir espacio, a ver si aquí por Zoom hay alguna pregunta más. Elisa. Sí, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su conferencia y sobre todo por no haber mencionado el nombre de Orosio, porque cada vez que nos acercamos a la biografía de Orosio, el tema de esta conversión forzosa de los judíos y su relación con la llegada de las reliquias de San Esteban es un tema más común, más frecuente y bastante conocido, pero en mi opinión creo que se trata más de una leyenda y no de una realidad. Me refiero al supuesto papel que Orosio tuvo en esta conversión. En años recientes se está abriendo el camino a la idea que la llegada de las reliquias fueron las culpables, entre comillas, de esta conversión y por lo tanto que Orosio fue el único responsable de la conversión de los judíos de Menorca. En ese sentido, creo que el papel de Orosio es más una leyenda que una realidad, sobre todo porque no tenemos bastantes fuentes sobre este tema. Y en ese sentido también he apreciado el hecho que no han mencionado el nombre de Orosio, pero igualmente quería saber su opinión sobre este tema. Gracias. Sí, efectivamente, hay algunos autores que creen identificar a ese presbítero con Orosio. Pero a mí me resulta muy extraño que Severo de Menorca, que utiliza y menciona muchísimos nombres de personajes importantes en la acción, no mencione que ese presbítero es Orosio, siendo una persona relevante, ¿no? Relevante para la acción, es decir, que porque es un desencadenante ficticio, es evidente que estamos asistiendo a la manipulación que hace del texto el propio autor para asentar sus objetivos. La intención que persigue es clarísima, es apologética, ya lo he dicho. Pero lo cierto es que Severo no menciona ese nombre y podría haberlo hecho, pero no lo hace. Por tanto, no tenemos pruebas fehacientes de que efectivamente se trate del presbítero, que ese presbítero fuese Orosio. Es verdad que Orosio viaja a Oriente y el cometido que tiene es recuperar las reliquias del protomártir Esteban, en fin, bueno, y que su relación con Agustín tiene mucho que ver con todo esto, pero a mí me resulta muy chocante que Severo no mencione el nombre del presbítero. Alguna razón tendría. Entonces, esa es la realidad. Podemos especular si era o no Orosio. Yo creo que para la acción, en fin, en el análisis histórico creo que es absolutamente prescindible. No, al historiador en realidad le importa, no voy a decir que no le importe nada, no,
porque estaría muy bien conocer la identidad de ese presbítero, pero es una información accesoria, secundaria, ¿no? Entonces yo prefiero siempre nombrar a esa figura como presbítero, que es exactamente como lo hace Severo, sin suponer que sea o no Orosio. Bien. Bueno, muchas gracias. Raúl, yo cortaría acá por una cuestión de tiempo, para no exagerar con tu amabilidad, aunque sé que te quedarías horas respondiendo, pero somos humanos, decías más tarde. Así que bueno, yo te agradezco de vuelta en nombre mío, en nombre de Esteban y de todo el equipo que conformamos para armar este ciclo. Y bueno, gracias de nuevo. Y ahora Esteban va también saluda y explica cómo sigue el ciclo este. Muy bien. Bueno, fenómeno. Entonces, muchas gracias, Raúl, sobre todo. Gracias a, bueno, ya lo mencionamos antes, tanto a nuestros jóvenes asistentes como a las demás personas que van a ir brindando sus conferencias las semanas próximas y tuvieron la amabilidad de participar hoy también. En ese sentido, les recordamos que la semana que viene, en este mismo horario, vamos a contar con las presentaciones de Analía Zapera y de Mariano Espléndido, ¿sí? Así que los invitamos a participar. Y por último, a pedido de Leonora, una colega acá de la facultad, que lo pidió por el chat, no me parece mal la idea de bloquear los micrófonos para aplaudirlo a Raúl como agradecimiento, ¿sí? Así que si quieren desbloquearse y hacemos un poco de ruido en agradecimiento, creo que está bien. Por favor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Raúl. Y a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Ha sido un placer. El video va a quedar, el video en unos días lo vamos a subir. Ahora salió en vivo por YouTube, pero después lo vamos a subir una vez que lo editemos correctamente. Y después les mandaremos el link si los quieren volver a ver, o va a estar también en la página, anunciado en la página del IMISIC. Así que nada, quedará por mucho tiempo, esperemos. Ojalá. Adiós, muchísimas gracias. Ha sido un placer.